Samantha, un placer conocerte. Y en este video te voy a enseñar mi rutina de maquillaje mientras te platico el chisme, que es el día que perdió una amistad por culpa de su hermana. Ok. Lo primero aquí es que yo tenía una amiga que era 2 años menor que yo. Estábamos en la primera, yo iba en sexto y ella iba en cuarto. Entonces, lo que pasó es que esta niña tenía una hermana mayor en quinto. Mi hermano es un año menor que yo. Entonces, mi hermano iba con su hermana. Ponle, la niña de cuarto se llama Fulanita. La niña de quinto se llama Pancracia. Y ya, ok. Entonces resulta que yo pues conocí a Fulanita. ¿Por qué? Porque a Fulanita le gustaba a mi hermano. Entonces Fulanita se acercó a mí. Pues primero fue por interés, pero ya después como que le empecé a hablar y así, pues esa niña como que tenía problemas, era muy... o sea, le costaba hacer amigos y así, ¿no? Y era como que muy hiperactiva, pues. Y a Fulanita le gustaba el anime, entonces como que sus compañeros no la aceptaban. Y ya después pues fui conociendo a Fulanita y ya, y o sea, pues le dejó de gustar mi hermano, bueno, algo así. Pero pues ya nos fuimos haciendo como que amigas y ya, ¿no? Pero en una de esas, la gente dice que mi hermano está guapo. Yo no sé de dónde. Pero ya no, entonces resulta que a Pancracia le empezó a gustar mi hermano. Pero mi hermano nunca le hizo caso. Entonces como que a esta niña le molestó. Entonces yo en ese entonces tenía TikTok. Y la tenía agregada a Pancracia en mi TikTok. Entonces, pues a mi hermano no le hacía caso de ninguna de las dos. Entonces, pues, pero es que a Pancracia pues, o sea, sí le molestó. Y entonces, pues yo tenía a Pancracia agregada en TikTok. Entonces, lo que pasó fue que en una de esas vi un video, me encontré un video que ella había comentado y había compartido. Que el video era así como burlándose de por mi compañero, no sé qué. O sea, se burlaba de mi hermano, pues, o sea, al final ella se estaba burlando de mi hermano. Y yo vi el compartido, y o sea, esa niña era como que muy, o sea, se habían suscitado varios problemas tipo así. Entonces, pues, yo la tenía en TikTok y entonces yo decidí confrontarla y le dije, oye, no sé qué problema tengas con mi hermano, pero pues prefiero que se lo digas a él, me lo digas a mí, o en vez de estar haciendo las cosas que estás haciendo. Entonces a esta niña no le pareció lo que le dije y entonces me dijo, no sé, me empezó, no me acuerdo porque fue hace 2 años literal. Entonces, bueno, lo que pasó fue que esta niña me empezó a insultar y no sé qué más me empezó a decir y yo sé que, tranquila, yo no te empecé a insultar, o sea, deja las groserías a un lado, ¿no? Y o sea, empezó a insultar a mi hermano y a mi mamá y a mí, yo sé que, mi mamá qué tiene que ver en esto, ¿ok? Y o sea, yo sí, se hizo un problema neta, que te juro que yo nunca la insulté, o sea, te juro. Pero se llegó un punto donde sí dije, ya, me tienes hasta la... Y ya fue donde la empecé a insultar y le empecé a decir sus verdades y así, o sea, yo sé. Y ya no, y, o sea, llegó un punto donde ya no aguantó y me bloqueó. Exacto. Y como Pancracia era hermana de Fulanita, Fulanita en ese entonces era mi mejor amiga, o sea, éramos inseparables, ¿no? Entonces, pues Pancracia le fue a decir a Fulanita y Fulanita empezó a mí a reclamar y me dijo, no, pues es que mi hermana me dijo que te habías peleado con ella y que tú le empezaste a decir groserías y no sé qué más. Y yo sé que espera, yo sé que espera. Ella te vendió mala historia porque ella fue la que, o sea, al final del día Pancracia le distorsionó la historia, ¿saben? Entonces, pues así quedó, ¿no? O sea, ella, o sea, Fulanita empezó así que me empezó a atacar a mí también. Y yo así, y me dijo, no, pues es que no tuviste derecho a insultar a mi hermana y no sé qué más. Y le dije, yo nunca la insulté, o sea, ella fue la que me empezó a insultar y ella se metió con mi mamá cuando no tenía nada que ver. Y ella fue la que empezó a tachar a mi hermano y a decirle de cosas cuando mi hermano no le decía nada. Y ya. Y entonces pues ella me empezó a reclamar y se pudo pelear también, ella y yo. Entonces pues sí, o sea, hubo un conflicto y ya, o sea, mi amiga prefirió prefirió defender a su hermana, que fue que tenía la culpa ella, que, ajá,
Y o sea, y pues a mí me empezó a pelear a mí cuando no tenía nada que ver. O sea, sí, porque yo, pues, sí, o sea, inicié como la conversación con su hermana, pero yo nunca empecé a insultar a su hermana. Pero al final del día, pues le dio lugar a su hermana y ya, pues ya le valió queso lo que yo le dije y ya, le dejé de hablar. Entonces, hasta ahí quedamos, ¿no? O sea, ya dejé de ser su amiga, ya no le hablaba, no nos hablamos, ya. Pero estas niñas, sí, ya sé que... Estas niñas son unas piloneras, pues, pero al final del día la hermana era una ardida. Pero ya después, pues, o sea, yo tenía mi cuenta de TikTok y subía contenido, ¿no? Entonces me empezaron a tirar hate, encontraron la cuenta de mi mamá, le empezaron a tirar hate, la cuenta de mi hermano le empezaron a tirar hate, y etcétera, y etcétera. Todo bien en casa. Después, ya no le hablaba, y esta niña, Pancracia, era la hermana mayor, ¿no? Yo tenía un mejor amigo en mi salón, somos un año mayor que Pancracia. Entonces, en una de esas, a mi amigo le empezó a gustar Pancracia. Yo le dije, no me salgas con tus cosas, por favor. Bueno, a mi amigo era mi mejor amigo, o sea, neto, o sea, era como el mejor amigo, o sea, te lo juro, era el mejor amigo. Y pues a mi mejor amigo le empezó a gustar en ese entonces porque ya no le hablo, o sea, esperen. Y pues ya, ¿no? Y pues ya me dijo que le gustaba Pancracia. Y ya, y en una de esas pues estos empezaron a hablar y se hicieron novios. O sea, mi mejor amigo logró su cometido, ¿no? Pero es que aquí lo malo fue que esta Pancracia le empezó a meter como que ideas en la cabeza a mi mejor amigo y también fulanita. Y ya, pues como era su novia, pues claramente perseguía a su novia, ¿sabes? Y pues me dejó de hablar. O sea, tuvimos problemas. Yo le dejé hablar a él, y él me dejó de hablar, pero o sea, él fue como quien inició el problema. ¿Por qué? Por culpa de Pancracia. Entonces, gracias a Pancracia, me quedé sin mejor amiga y me quedé sin mejor amigo. Es de que... Gracias, te amo. Hola. ¿Me entienden? Entonces, en conclusión, me quedé sin amigos gracias a una persona. Pero también fue culpa de las personas por creerle a ella y por irse. Y, ajá, ya. Pero perdí amistades por culpa de una persona que no valía la pena, por una persona que fue ella quien empezó el problema y yo no tenía nada que ver y solo está defendiendo y pues al final del día salí perdiendo yo, que no tenía la culpa. Pero bueno, amistades sobran, pero haga aquí el video. Bueno, ese ha sido mi story time. ¿Qué moraleja me habría? Me considero de buenos amigos, pero hasta ahí. Este es el resultado de lo que dije. Súper sencillo, pero sí. Bueno, espero que les haya gustado el video, el story time. Eso ha sido todo. Si les gustó el video, no se olviden suscribirse, comentar y dar like. Y si no, está viéndonos en el siguiente video. Bye.